Saludos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Le habla esta su hermana en Cristo y maestra de escuela bíblica Lourdes Méndez de la Iglesia Discípulos de Cristo del Norte de Castleberry, ¿verdad? Me gozo poder seguir, ¿verdad? Trayendo las enseñanzas de la palabra de Dios a través de esta plataforma. Así que hoy vamos a seguir estudiando la palabra del Señor y vamos a hablar sobre un tema, ¿verdad? Bien interesante, como son todos los temas de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque son maneras, ¿verdad? De que el Señor, nosotros podemos seguir conociendo al Señor y poner en práctica, ¿verdad? Lo que Dios nos enseña, ¿verdad? Y conocer más de todas las cosas que ha hecho nuestro Dios, el Señor Jesús, ¿verdad? En nuestras vidas y continúa haciendo y cómo se relatan a través de la Biblia. Así que hoy vamos a estar hablando, ¿verdad? De otro tema más, de otra historia bíblica más, pero antes, ¿verdad? Vamos, como siempre, vamos a orar primero y luego entonces vamos a discutir la historia bíblica que tenemos hoy, que como siempre, todas las historias de la Biblia son hermosas y son palabras del Señor, ¿verdad? Escritas por hombre, pero inspiradas por el Espíritu Santo. Así que oramos, ¿verdad? Y luego entonces continuamos con la clase de hoy. Padre, te adoramos y bendecimos tu nombre, te exaltamos y te glorificamos, Señor. Te damos gracias, Señor, una vez más, Señor, por permitirnos, Señor, estar a través, Señor, de estos medios, Señor, llevando tu palabra, enseñanza de tu palabra, Señor. Te pido que bendigas a cada niño, a cada niña, Señor, a cada familia, a cada persona, Señor, que en algún momento, Señor, vaya a estar viendo este video. Te pido, Señor, que en esta noche seas tú a través de mí, Señor, en esta clase, Señor, y que bendigas a todo aquel que tenga contacto, Señor, con tu palabra, Señor, y que sus corazones sean ministrados y tu palabra sea entronada en sus corazones, Señor, y que sea práctica en sus vidas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús hemos orado y con acción de gracias yo te pido esto. En el nombre de Jesús, amén y amén y gracias. Así que bueno, mis queridos niñitos y niñitas, hoy vamos a estar hablando de un tema que se encuentra en el Nuevo Testamento. Recuerden que la Biblia está dividida en ¿cuántas partes? Dos partes está dividida la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y ya ustedes saben que la Biblia es un compendio de muchos libros, ¿verdad? Así que en el Nuevo Testamento es que vamos a estar hablando, ¿verdad? De la historia bíblica de hoy. Y particularmente esta historia bíblica se encuentra en el libro de Juan, en el capítulo 2, en los versículos del 1 al 11. Así que vamos a estar haciendo referencia a esa historia, ¿verdad? Y como siempre, en todas nuestras clases de escuela bíblica tenemos un versículo clave. Y este versículo clave se encuentra en Mateo 16, versículo 16, y dice: tú eres, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es el versículo que quiero que te quedes aquí en esta mentecita, ¿verdad? En tu cerebrito ahí y lo tengas, porque ese es el versículo clave, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dice la palabra del Señor. Así que eso que se te quede ahí en tu mente, ¿verdad? Y entonces hoy vamos a estar hablando de algo muy interesante que hizo el Señor, ¿verdad? Que hizo Jesús cuando estuvo en la tierra, ¿verdad? Y fue el primer milagro, ¿verdad? El primer milagro que hizo el Señor Jesús, ¿verdad? Cuenta la historia bíblica que Jesús estaba invitado a una boda en un lugar que se llamaba Caná, ¿verdad? Las bodas de Caná. Estaba invitado a esa boda, y junto en esa boda de la que se llevó a cabo en un lugar que se llamaba Caná, su mamá y los discípulos también estaban invitados a esa celebración, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Jesús estaba allí, estaba en esa boda, ¿verdad? Él estaba en esa boda y estaba junto con su mamá y junto con los discípulos. Pero surgió algo, ¿verdad? Surgió en medio de esa fiesta, de esa celebración, ¿verdad? Que todos se divertían, pero de pronto algo pasó, ¿verdad? Hubo un problema. ¿Y cuál fue el problema? Pues el problema fue que se acabó el vino, ¿verdad? Se acabó el vino. Y entonces el novio y la novia pues estaban bien avergonzados porque no tenían vino, una costumbre de ese tiempo, de esa cultura, era tomar vino, y más cuando se estaba celebrando una boda. ¿Qué pasó? Que se quedó sin vino, ¿verdad? Y entonces María, la madre de Jesús, fue, ¿verdad? Donde Jesús y le dijo:
Jesús, mira, esto fue lo que sucedió, estamos aquí, pero se acabó el vino, ¿verdad? Y entonces María sabía que Jesús podía resolver el problema que tenía de que ya se había acabado el vino, ¿verdad? Y cuando se enteró, pues obviamente se lo hizo saber y le dijo a los que estaban a cargo de la boda, hagan lo que él les pida, ¿verdad? Y entonces, le dijo a los siervos, los que estaban encargados de la boda, que hagan lo que él les dijera, ¿verdad? Lo que Jesús les dijera, que siguiera las instrucciones. Así que Jesús vio 6 tinajas grandes, ¿verdad? Unas tinajas, aquí están lo de las tinajas, ¿verdad? Y él le dijo, mira, van a buscar unas tinajas que son estas que están aquí, ¿verdad? Esto que está aquí son unas tinajas, unos envases, ¿verdad? Y él le dijo, vayan, ¿verdad? Y llenen esas tinajas con agua. Y así lo hicieron los siervos, llenaron, ellos virtieron el agua a las tinajas de piedra hasta llenarlas. Esto era lo que estaban haciendo ellos. Empezaron a llenar esas tinajas completas de agua como Jesús le había mencionado. ¿Eh? Ellos están haciendo como Jesús le había mencionado. Y le dijo, ahora lleven un poco de la bebida del hombre, un poco de esa bebida de agua al hombre encargado, ¿verdad? Le dijo a los siervos. Y le dijo, ¿qué virtieron los siervos en las tinajas? Ellos virtieron agua. ¿Y qué esperaba beber el hombre encargado de la fiesta? Sí, él estaba esperando beber vino, ¿verdad? Y así que los siervos confiaban en Jesús, ellos obedecieron, llevaron el agua al hombre encargado de las bebidas y el hombre la probó, el agua se había convertido en vino, ¿verdad? Cuando ellos fueron allí, esa agua se había convertido en vino, ¿verdad? Así que ese fue el primer milagro que hizo Jesús. Convertir el agua en vino fue el primer milagro que hizo Jesús. Y ese milagro mostró, ¿verdad? Enseñó que Jesús era el Hijo de Dios, ¿verdad? Y solo Dios podía convertir el agua en vino. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús no ha cambiado. Jesús siempre sigue siendo el mismo. Era completamente Dios, completamente hombre, y él sigue siendo el Hijo de Dios. Así que vamos a decir nuestro versículo clave de hoy, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que siempre que nosotros tenemos una situación en nuestra vida, yo quiero que tú tengas presente que el Señor conoce tu necesidad, que cuando clamamos a Él y cuando le oramos al Señor, cuando hacemos ese acto, ya estamos reconociendo que necesitamos de Él. Estamos reconociendo que nosotros no podemos, pero que si le pedimos a Él, Él sí puede, porque Él hace todo lo imposible, lo hace posible, porque Dios no tiene limitación en su poder, ni en tiempo, ni en espacio. Que el Señor siempre está apresto, siempre está con su oído, escuchando, ¿verdad? La voz de sus hijos, la necesidad de sus hijos, y no solamente se queda en escuchar, ni en ver. Jesús actúa. Y Jesús, como hizo allí, no se quedó, dijo, pues se acabó el vino, pues se acabó. No, él dijo, mira, él hizo una acción, vamos a buscar, llenen esto de agua. Y lo llenó de agua y esa agua la convirtió en vino. Jesús sigue siendo Dios y aunque nosotros no lo veamos aquí físicamente, Él existe. Es como el viento, tú no ves el viento, pero el viento existe. Pues así es nuestro Dios. Nuestro Dios existe, nuestro Dios sigue haciendo milagros. Y hay muchas personas que han dado muchos testimonios de muchas personas que han estado enfermas, Dios las ha sanado, o Dios las ha protegido, o Dios las ha libertado muchas cosas, mis queridos niñitos. Así que yo quiero que hoy tú tengas bien presente que Jesús es tu mejor amigo, que Jesús es la persona que nunca te va a fallar, que siempre va a estar a tu lado, que solamente tú tienes que clamar, que orar, que hablar con Él, porque orar es hablar con Él, y que Él siempre va a estar ahí a tu lado y que Él te va a contestar. Y aunque no te conteste de a lo mejor lo que tú quieres, pero siempre lo que Dios te da es mejor de lo que tú puedas pedir, porque la voluntad de Dios dice la palabra que es buena, agradable y perfecta, y esa es la que nosotros tenemos que buscar. Así que mis queridos niñitos y niñitas,
Nunca olvides que Dios siempre está ahí apresto para ti, que siempre está presente para esperando y siempre está dispuesto a escucharte, y que Él sigue haciendo milagros. No solamente como lo dice en la Biblia que convirtió el agua en vino, Él hizo muchos milagros más y todavía sigue haciendo milagros. Así que hasta aquí nuestra clase de hoy. Quiero que tengas presente, ¿verdad? Que este fue el primer, ¿verdad? El primer milagro de Jesús, que ya lo tengas en mente, que el primer milagro de Jesús fue convertir en las bodas de Caná, convertir el agua en vino cuando escaseó, ¿está bien? Y que el versículo clave de hoy es: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y que nuestra lectura bíblica, repasando, está en el libro de Juan, en el versículo 2 perdón, en el capítulo 2, en el versículo del 1 al 11. ¿Ok? Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y será hasta una próxima ocasión que volvamos, ¿verdad?, a vernos por estos medios y podamos seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Así que bye bye, Dios te bendiga, Dios te guarde y será hasta una próxima ocasión. Bye.